Derivadas. No, derivadas todavía no, esa es para la segunda unidad. Ya nos toca hablar de los límites trigonométricos, hemos visto algunos, exponenciales también, y logarítmicos. Ya, Luana está perdida, creo, ¿ah? Hemos visto límites trigonométricos, exponenciales y logarítmicos. Ahora continuamos con la teoría de límites y vamos a hablar de la continuidad. Recuerden que estamos dejando un espacio para las exposiciones. Ya se organizaron, ¿verdad? Todo está bien organizado. No hay nadie que se haya quedado sin grupo, esas cosas, ¿ya? O sí, no creo, ¿verdad? Vamos a presentar. Profesor, disculpe, Sí. quería comentarle que en mi grupo un integrante no se salió de nuestro grupo que creamos en WhatsApp para acordar todo eso Ujú. y creo que no va a estar en nuestro equipo. Ya, Entonces, solo haríamos los cuatro nomás. claro, pero no ha Porque, informado nada, no dijo por qué se salió ni nada de eso. mm, no estoy seguro, pero no nos han dicho nada así. Ya, pero ¿cómo sucedió? ¿Ustedes lo agregaron o él se añadió y luego se retiró? Claro, le pasamos el link, él Él entró y ingresó luego, ajá, él ingresó y luego se fue. y luego salió. Ya, pero no se ha comunicado con ninguno de ustedes, ¿no? Porque puede ser que salió por error o de todas maneras debió indicar si va a participar o no va a participar, ¿no? Pero Profesor, no se hagan problema. ¿Es el mismo grupo, Luana? ¿O es otro? no, yo tengo otro grupo y tengo el mismo problema con un compañero que se llama Sergio Inga. Le escribí en el grupo donde estamos todos mis compañeros de Ujú, código. ujú. Inclusive la anterior clase que tuvimos con usted, profesor, lo mencioné en el Meet y nada. Ya no aparece. Puede pasar, ¿no? Pero no somos mamá de nadie, ¿verdad? Entonces, simplemente informamos. En el Excel que yo les envié, ahí está la lista y en observaciones van a colocar, ¿participó o no participó? Sí, Y si profesor, quieren porque agregar nosotros algo, con mis también pueden compañeros agregar. ya estamos terminando casi el PPT y vamos a practicar la presentación y él nos aparece, profesor. Lo Ah, vamos a no, claro. retirar del grupo. Claro, por supuesto que no, ya al final no va a aparecer para colocar su nombre, ¿no? Simplemente informan, ¿no? No tuvo participación. Ya, profesor, entonces trabajamos así nomás, como Sí, son. sí, 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 no hay problema, ¿no? Ya, No vayan gracias. a renegar ni nada de eso, ¿no? Porque ahora no se puede renegar, más con esto todavía que hay, no se puede renegar. Simplemente en el informe va a ir que no ha participado, ¿no? Nada más. Ya ustedes hacen el trabajo. Ujú. Ya. A veces situaciones hay un montón, pero siempre deben comunicar con tiempo, ¿no? Ahorita ya no, ya porque ya la otra semana empieza la exposición. Muy bien. Entonces, vamos a compartir acá la pantalla. Gracias por informar igual, ¿ya? Pero siempre ahí lo colocan en el Excel. Estoy compartiendo la pantalla. Ya. En este primer bloque voy a considerar la asistencia para todos, porque es una recuperación. Y en la segunda, cuando ya corte la grabación y empezamos con la siguiente sesión, la siguiente parte, ya voy a tomar la asistencia. Muy bien. Ya, en la última reunión, yo les había comentado, ¿no? Alguien por ahí mencionó la continuidad. Entonces, eh, yo les dije que la idea de continuidad era pues tomar el lápiz sobre el papel
y hacer un trazo sin levantar el lápiz del papel. Pero si yo levanto el lápiz del papel, entonces ahí ya tengo una línea no continua, ¿no? No continua. Esa es la idea intuitiva de la continuidad. También por ahí algo así, ¿no? Tengo el lápiz de papel y levanto el lápiz del papel y ya tengo un punto de discontinuidad. Ya, eso de una forma gráfica, ¿no? ¿Cómo sería la forma algebraica? Utilizando el concepto de límite. Vamos a hablar de la continuidad. Ya, lo primero que vamos a ver es la continuidad en un punto. Un punto. Ya, y para esto, pues simplemente tiene que cumplir una serie de condiciones. Primera condición es que la función, vamos a hablar de una función. Vamos a poner así, ¿ya? Sea f, una función de R en R. R en R, función. Esta función tiene dominio y tiene rango. Entonces, esta función será continua, f es continua, en un punto A, si cumple lo siguiente. Tres condiciones. Primera condición, que la función esté definida en A. O sea, vale decir que A pertenezca al dominio de la función. Ya vale decir aquí también que f de A existe. Segunda condición. Cuando tome el límite, ya hablamos de la teoría del límite ya. Cuando tome el límite, cuando x tienda a de la función, ese límite debe existir. El límite, cuando x tiende a de la función f de x, existe. Aquí viene mi pregunta. ¿Qué debe cumplirse para que este límite exista? Hemos visto en la sesión anterior. Si lo reemplazamos, Profesor, que el límite lateral sea igual, o sea, que sean iguales. Que los límites laterales sean iguales. Iguales a un número real. Sí, profesor, iguales a un número real. Iguales a un número real. Muy bien. Entonces, esto significa que el límite lateral izquierdo sea igual al límite lateral derecho. Ya está. Y es un número real. Y tercera condición, que ese valor, que ese límite, sea igual a f de a. Esas son las tres condiciones que deben cumplirse para que la función sea continua. Que el límite, cuando x tiende a de f de x, sea igual a f de a. En algunos libros van a encontrar simplemente la tercera condición. Y en la tercera condición ya tienes las otras, pues, porque para hablar de f de a debe existir, ya tienes la primera. Para hablar del límite ya debe existir, ya tienes la segunda condición. Y aquí tenemos la igualdad. O sea, aquí en esta última igualdad tenemos en sí las tres condiciones, ¿no? Y otros libros pues las separan, ¿no? Pero al final es lo mismo. A ver, casos donde, por ejemplo, no se cumpla alguna de las condiciones. Ya, lo voy a mostrar de forma gráfica. Por ejemplo, tenemos una gráfica de esta manera, miren, en el plano. Tenemos la gráfica. Algo así, ¿eh?
una gráfica. Y por aquí. Esa es la gráfica, ¿no? Entonces, vemos que en un punto, la función no está definida en un punto. Vamos a ponerle punto A. Punto A. Vemos que la función no está definida en el punto A. O sea, no se está cumpliendo la primera condición. Por lo tanto, la función no es continua. Ahí se justifica lo que habíamos mencionado, ¿no? Ese es uno. Pero puede ser que sí cumpla la primera condición, pero no la segunda. Vamos a ver. Otro caso, ¿ya? Otro caso diferente. Voy a graficar. Aquí, por ejemplo, no cumple, este es el punto A, digamos, ¿ya? Aquí, por ejemplo, no cumple la primera porque no está definida en A. Y tampoco cumple la segunda porque el límite lateral por la izquierda nos resulta un valor diferente al límite lateral por la derecha. ¿Cuál es otro valor diferente, no? Entonces, no cumple ni la primera ni la segunda. Pero puede suceder que sí está definida en A. O sea, puedo poner un puntito por acá, o lo puedo poner acá o acá, ¿no? Ya vamos a ponerlo aquí, a ver. Por ejemplo, ahí sí está definida en A. O sea, cumple la primera condición, pero no cumple la segunda. Ese es un punto de discontinuidad en A. Y tenemos el punto A. Entonces, en este caso sí es continua en A, porque está definida en A, porque los límites laterales coinciden y son iguales a f de A. Y f es continua en A. A ver, ¿sobre esto hay alguna consulta? Tiene que cumplir esos 3 puntos para que sea continuo, ¿verdad? Tiene que cumplir las tres condiciones para garantizar la continuidad en el punto A. Ujú. Entonces, la continuidad solo se evalúa para un punto, profe. Y ya, primero para un punto, ¿no? Ya lo tenemos claro para un punto. Ahora vamos a un intervalo. Continuidad. En el intervalo AB le voy a poner, ¿ya? Así le voy a llamar, en AB. Punto y coma B, ¿ya? A ver. A ver, por ejemplo, si usted quisiera demostrar que una función es continua en un intervalo, vamos a poner el intervalo 1, 2. Tendría que demostrar que la función es continua en cada punto del intervalo. O sea, tendría que demostrar la continuidad en el punto 1, demostrar la continuidad en el punto 1.001, en el punto 1.0000001, y así, ¿no? 2 y así, etcétera, ¿no? En el punto 1.2, 1.3, etcétera. 1.21, 1.211 y así. ¿En cuántos puntos tendríamos que evaluar? Infinitos. Infinitos, ¿no? Nunca acabaríamos. Nunca acabaríamos de evaluar, ¿no? Utilizando el concepto del límite, porque tendríamos que tomar las tres condiciones en cada uno de los puntos, ¿no?
Nunca vamos a acabar. Para eso hay propiedades. Entonces, para que una función sea continua, como ya lo acabo de mencionar, en un intervalo debe ser continua en cada uno de los puntos del intervalo. De momento conocemos continuidad en un punto. Entonces decimos así. Sea f una función de R en R. Función, ¿no? F será continua o es continua en el intervalo AB. En el intervalo AB. Si F es continua en cada punto del intervalo. Voy a utilizar la notación matemática, ¿ya? En X, que pertenece al intervalo AB. Que pertenece al intervalo AB. Para todo X de ese intervalo. Mejor así. O sea, si F es continua para todo X del intervalo AB. Ya, pero no se preocupen. Hay propiedades que nos ayudan a determinar cuándo la función es o no continua. Por ejemplo, las funciones elementales que nosotros estudiamos son continuas. Vamos a colocar ya. Propiedades. A ver, ¿qué funciones elementales tenemos? Polinomios. Todo polinomio es continuo en R. En cualquier intervalo de los números reales. ¿Qué otras funciones elementales? La función exponencial, la función logaritmo. Porque ustedes tienen la idea gráfica de estas funciones, ¿no? La función polinomio es una curva suave. Es una curva suave. La función exponencial también lo es. Es una curva suave, definida en todos los números reales. La función logaritmo es una curva suave, definida en los reales positivos. O sea, estas funciones son continuas dentro de su dominio, ¿no? La función exponencial, la función logaritmo. ¿Qué otras funciones tenemos? Valor absoluto, ¿no? Función, valor absoluto. A ver, ¿qué otras funciones tenemos? Raíz cuadrada. Raíz cúbica, ¿no? Potencia. Potencia, ¿no? La función exponente, o sea, la función exponencial. Profe, la función signo ya no entraría ahí. Ahí ya no entra la función signo, ¿no? Profesor, ¿Recuerdas cómo era? entonces la función del máximo entero no sería continua, ¿verdad? No sería continua, ¿no? ¿Recuerdan? Nosotros hicimos la gráfica de una función máximo entero, Claro. ¿no? Recuerdan que era como una escalerita, ¿no? Algo así era. ¿Lo recuerdan? Sí. Entonces, no sería continua, ¿no? Sería discontinua, sería no continua en todo caso. Entonces, todas esas funciones que estamos mencionando al momento, hasta el momento, son funciones continuas. Son funciones continuas. Continuas, pero en su dominio, ¿no? En su dominio.
En valores de su dominio, ¿no? Porque yo no podría hablar de continuidad para aquellos puntos donde la función no está definida por la condición número 1. O sea, solamente hablamos de continuidad en puntos del dominio, si observan, ¿no? O sea, yo no podría decir una función logaritmo continua en un intervalo con valores negativos, ¿no? No se puede. O una función raíz cuadrada para valores negativos. No podría hablar de continuidad porque en principio no está definida en ese punto, ¿no? Entonces, son continuas dentro de su dominio. Y cualquier combinación lineal de estas funciones resulta ser una función continua. También es otra de las propiedades, ¿no? Toda combinación de funciones continuas. ¿Qué ponemos? Funciones continuas, ¿no? Combinación de funciones continuas es una función continua. Mediante las operaciones que tenemos nosotros del álgebra de funciones. Cuidado con la división, eso sí, ¿no? Es una función continua. O sea, ¿a qué me refiero? Me refiero a lo siguiente. Supóngase que usted tiene una función continua, un polinomio. Vamos a poner un polinomio de grado 3. 3x al cubo más 2x al cuadrado menos 2. Esto es una función continua en los reales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un polinomio, ¿no? El polinomio es continuo. Si yo lo multiplico con otra función continua, vamos a poner la función exponencial, e a la 3x más 2. Esta es una función continua. Entonces, resulta que aquí hay un producto de funciones continuas. El resultado es una función continua. ¿De acuerdo? La suma de funciones continuas es continua. La resta de funciones continuas es continua. La división de funciones continuas es continua, salvo en los puntos donde... Bueno, ya de por sí la división de funciones tiene un dominio, ¿no? O sea, es continua dentro de su dominio. Entonces, combinación de funciones continuas resulta una función continua. ¿Dónde aparece la discontinuidad? Generalmente tenemos discontinuidad en las funciones que están definidas por tramos. Como por ejemplo la función signo es una función definida por tramos. Recordemos esta función signo. Vamos a recordar la función signo. ¿Cómo estaba definida la función signo? F de x era menos 1 para valores de x negativos. Era 0 cuando x es 0 y era 1 cuando x era mayor a 0. La gráfica de esta función signo sería así, pues, ¿no? Sería para valores mayores a 0, para valores menores a 0 es menos 1. Es menos 1. Para el valor 0 es 0. O sea que aquí no toma el 0, ¿no? Abierto. Y continúa. Y para valores mayores a 0 es 1. Aquí no lo toma tampoco, ¿no? Abierto. Esa es la función signo. Ya, esta función es no continua, ¿no? Claramente es no continua. Se dice discontinua. Y además es una función por tramos. Trata de una función por tramos, ¿no? Definida por tramos.
Tramo 1, los menores a 0, tramo 2, el 0, y tramo 3, los mayores a 0. ¿Sí? O por intervalos también se dice. Otros en los libros también dicen por trozos, ¿no? Función a trozos, función a tramos o función por intervalos. Estas funciones por tramos generalmente tienen puntos de discontinuidad. Ahí es donde nosotros debemos averiguar la continuidad en los puntos donde hay cambios de tramo, ¿no? Donde se cambia de tramo, ahí hay que ver si es que la función es continua o no. A ver. Vemos que la función es discontinua en algún punto. ¿En qué punto sería? El 1. A ver. En el 1 me dice. No, para X. ¿En la gráfica, profe? Claro, ¿en qué punto sería discontinua, no? En 0. ¿En el rango? En 0 sería, ¿no? Recuerde que nosotros hablamos de continuidad en los puntos X, no en los puntos Y. El Y es -1, -1, 0 y 1, ¿no? Esos son los valores Y. Nosotros hablamos de continuidad en los puntos X. Continuidad en un punto X. X Sí, igual profe. a... Entonces sería continua o discontinua o no continua en el punto 0. F no es continua en X igual a 0. ¿En los demás puntos será continua o habrá otro punto de no continuidad? A ver, ustedes analicen con la gráfica. Sería continua, profe, si es que no hay un intervalo que lo defina. ¿Sería continua en los demás puntos? -1 es una función constante, ¿no? La función constante también es una función continua. Me olvidé de agregar acá, ¿no? Todo punto real. Entonces, la función constante es una función continua. Y 1 es constante, -1 es constante. Y por lo tanto sería función continua, ¿no? Lo podemos ver gráficamente. Es un trazo continuo, ¿no? Y para valores mayores a 0 también la función es continua. Entonces, f es continua en todos los puntos que sean diferentes a 0. Y no fue necesario evaluar en cada uno de esos puntos, ¿no? Porque la función constante es continua, ¿no? F es continua en todo punto diferente a 0. ¿De acuerdo? Otros ejemplos, ¿ya? Si tienen preguntas, háganla, ¿ya? Por favor. Que vamos a ir a unos ejemplos. Nos pregunta el ejercicio. ¿Dónde las funciones... ¿Dónde estas funciones son discontinuas, ¿no? O sea, quiere decir que no son continuas. A ver. Empecemos con A. Sí, el primero sería en X igual a 2, profe, porque para ese punto no existe la función.
Muy bien, efectivamente, ¿no? Profesor, tengo una pregunta sobre lo que preguntó hace un momento. Ujú. Profesor, ¿la función inverso multiplicativo se considera continuo o discontinuo? La función inversa multiplicativo. Ya. Inversa multiplicativo, o sea, si una función es f de R en R, la inversa multiplicativa va también de R en R, de tal manera que f de x por g de x, ojo, inversa multiplicativa nos da la unidad. No confundir inversa con multiplicativa con inversa de f. ¿Ya? La inversa de f es f compuesto con f a la menos 1 nos da la identidad. Aquí es el producto, la identidad. Si f es continua, ¿cómo será g? G estaría dada por 1 sobre f de x, ¿no? Y si f es continua, la división, y la constante es continua, la división de continuas es una función continua. Entonces, la inversa sí sería una función continua. Pero, profesor, y en caso de que f de x sea igual a 0, Claro, no, claro, en este caso habría que considerar funciones no nulas, ¿no? mm, Se habría que considerar para todos los elementos x, donde f de x sea diferente a 0. Y dejaría de ser continua en los puntos donde f sea 0. ¿No es cierto? sí, profesor. Ujú. Ya, muy bien, muy bien. Ya, entonces, en nuestro primer ejemplo, la función es continua, o no es continua, ¿en qué punto? 2, profe, x Dos, igual a 2. profesor. En el 2, ¿verdad? Porque no está definida en ese punto. Sería no continua. Y simplemente porque no está definida ahí, ¿no? Entonces aquí le ponemos. F es no continua o discontinua, se dice, ¿ah? Discontinua en x igual a 2. Porque no pertenece al dominio de la función. 2 no pertenece al dominio de f. Por lo tanto es discontinua. Usted puede graficar esto y va a observar, ¿no? Que les aparece como una recta, les va a aparecer una recta porque al final se simplifica x menos 2, pero les va a aparecer una recta con un hueco. Y les va a aparecer un hueco. Cuando lo grafiquen, les va a aparecer así. Entonces es discontinua en el punto 2. En lo demás es continua. ¿Por qué? Porque x al cuadrado menos x menos 2 es un polinomio continuo. X menos 2 es un polinomio continuo. Y división de continuos es continuo. ¿Sí? Por eso les decía. En el caso de la división, solamente habría que quitar aquellos puntos donde el denominador sea 0. En todo lo demás será una función continua. ¿De acuerdo? Vamos a ver. A ver, en el caso de B, tenemos una función por tramos. A ver, en el primer tramo, ¿la función será continua? ¿En qué puntos es continua? No es continuo en el 0, profe. No es continua en el 0. Habría que analizar, ¿no? ¿Por qué? Pero en los puntos que son diferentes a 0, ¿será continua? Sí, profe. ¿Por qué sería continua? Porque el 1 es continuo y el x al cuadrado también es una función exponencial o cuadrática y es continuo. Muy bien, efectivamente, ¿no? Porque es una combinación
de funciones continuas. Ujú. Entonces resulta ser una función continua. Es función continua, ¿no? 1 es continuo, x al cuadrado es continuo, por lo tanto es una función continua. En todos los puntos diferentes a 0. El problema está en el cambio de tramo, ¿no? O sea, justamente en el punto 0. Ahí hay que analizar la continuidad. Bueno, pero primero vamos colocando, ¿no? F es continua en x diferente a 0. Porque se trata de una combinación. Es combinación de funciones continuas, ¿no? En todo caso, acá nos pregunta solamente dónde es discontinua, ¿no? Pero voy a cambiarle mejor la pregunta porque también estoy analizando lo demás, ¿no? Entonces yo preguntaría analizar la continuidad, ¿no? Analizar la continuidad de las funciones. Y en el caso A sería continua en todos los demás puntos, ¿no? Ponemos mejor. Entonces F es continua en x diferente a 2. Por lo mismo, ¿no? Porque es combinación de funciones continuas. Una combinación de funciones continuas. Por eso es continua, ¿no? Ya, falta analizar en el 0. En el caso B, falta analizar 0, ¿no? Vamos a ver qué sucede. Entonces, como ya es continuidad en un punto, para el caso 0, solamente se trata de un punto, ahí tenemos que utilizar el concepto de límite, ¿no? Que hemos visto aquí. Continuidad en un punto. Todo esto. Ya, recordemos. Para que sea continua, primero debe estar definida en ese punto. Segundo, debemos tomar los límites laterales y deben ser iguales. Se vale decir que el límite exista. Y tercero, debemos comparar ese límite con f de a. Si son iguales, ya cumple las tres condiciones y la función es continua en ese punto. Si falla en alguna, ya no es continua. A ver, veamos esto. Primero, la función está definida en 0. No Sería igual a 1. existiría, profe. No existiría. No existe f de 0. Sí, Lo profe. que pasa es Sí que existe, el profesor. x cuadrado. Es 1, profe, es una función continua. A ver, primero sí está definida en el 0. ¿Ah? Usted está yendo al otro tramo. Aquí es diferente a 0. El segundo tramo nos da f de 0, mire. Dice, ahora vamos a aprender a leer esto, ¿no? Dice así. Cuando x es 0, f de 0 nos da el valor de 1. Eso es lo que está diciendo. O sea, sí existe el elemento f de 0. 0 sí pertenece al dominio de la función. Ya, usted estaba leyendo por acá. Aquí no, porque aquí están los valores diferentes a 0. Por ejemplo, si yo le pido f de 1, ahí sí, a 1 es diferente a 0. Entonces sería 1 entre 1 al cuadrado. 1. Si yo le pido f de 10, sería aquí también en el primer tramo. Porque 10 es diferente a 0. Entonces sería 1 sobre 100. Y así. Pero si le pido f de 0, aquí en el segundo tramo nos dice que vale 1. Entonces sí está definida en el 0. La primera condición sí se cumple. Veamos la segunda. Vamos a ver la segunda. Vamos a calcular los límites laterales. Empecemos con el límite lateral izquierdo. Entonces tomamos límite cuando x tiende a 0 por la izquierda
de f de x. A ver, cuando x es, cuando tiende a 0 por la izquierda, x es menor a 0. Y en este caso, nuestra función está por aquí, ¿no? El primer tramo, porque los menores a 0 son valores diferentes a 0, ¿no? Entonces, tomamos esa función. Sería límite, cuando x tiende a 0, de esa función, 1 sobre x al cuadrado. ¿Cuánto será el límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x al cuadrado? No he terminado. Ya. Mm, Lo habíamos no representado. sé. La habíamos representado de una manera, ¿no? ¿Recuerdan o no? Infinito, pues, jóvenes. Más infinito, ¿no? Cuando tiende a 0, va a tomar valores muy grandes, ¿no? O sea, por ejemplo, colóquele un punto 0.001, ¿no? 1 entre 0.0001 al cuadrado es un número bien grande, ¿no? Y cada vez que se acerca al 0, toman números muy grandes. O sea, va para más infinito. Ya no es necesario determinar el otro límite lateral, ¿no? Porque ya con este límite lateral no existe el límite, ¿no? Entonces, límite, cuando x tiende a 0, no existe. No existe. Y por lo tanto no cumple la segunda condición. No es necesario analizar la tercera condición. Aquí ya decimos que la función no es continua, ¿no? No cumple la condición 2. Por lo tanto, f es discontinua en el 0. A ver, dudas, preguntas. Preguntas, jóvenes. No, Profesor, profe, claro. ¿no era el uno una función constante? Por eso no iba a ser Profesor, también se podría decir que continuo. toda función inyectiva es continua, ¿verdad? Toda función inyectiva es continua. No siempre, profesor. No necesariamente, ¿no? Ahora vamos a dar un ejemplo. Guamán, ¿me ibas a preguntar algo? Ay, profesor, estoy teniendo un problema con mi internet que no sé si me escucha bien. Ahora sí te escucho. No sé quién me iba a preguntar. ¿Marcas? ¿Me iba a preguntar algo? O sea, le quería hacer la consulta si toda función inyectiva es continua. Ahora vamos a dar un ejemplo donde no se cumple esa proposición. Sí, profesor, quería preguntarle algo yo Marcas, sobre pregunta. como yo pensaba que el uno es una función constante y como continua la función sería continua, pero al momento de que usted hizo todo el tramo, vemos que la función es discontinua. Claro, ¿sabe por qué? Porque aquí es un punto nada más, no es un intervalo, ¿no? Por eso lo diferenciamos. En un punto, utilizando el concepto de límite, y en un intervalo, utilizando las propiedades.
¿De acuerdo? Profesor, un ejemplo de que las funciones inyectivas no son siempre continuas es el caso de la función de inverso multiplicativo, ¿verdad, profesor? Porque hasta donde yo tengo entendido, las funciones continuas son las que se dibujan con un solo trazo. ¿Podría repetir, por favor? Por favor. La función inverso multiplicativa es una función inyectiva, pero no es continua, es discontinua, porque las funciones continuas son las que se dibujan en un solo trazo, y en caso de esa función serían dos trazos. Claro, habría que separar los puntos donde el denominador es diferente a cero, ¿no? Exacto. Veamos un ejemplo en concreto, ¿ya? Vamos a ver un ejemplo donde la función es inyectiva, pero no es continua. Antes de que se nos vaya la idea. Voy a tomar este ejemplo, ¿ya? Vamos a tomar así. F de X va a ser... A ver. Va a ser X, vamos a poner así. Va a ser X para X mayor a 0. Va a ser... Va a ser... vamos a ponerle 1 para X 0. Y le vamos a poner... Le vamos a poner X más 3. X más 3 para X menores a 0. Vamos a poner X menos 3 para X menor a 0. Vamos a poner así, X menos 3. A ver, vamos a dibujar esta función, ¿ya? Vamos a dibujarla. Para mayores a 0 es la identidad. Para 0, no se ve, ¿no? Ah, lo voy a poner menos 1, ¿ya? Lo cambié. Para 0 sería menos 1. De aquí, ¿no? Y para menores a 0 sería X menos 3. Es algo así, ¿no? Esta función es inyectiva, ¿no? La función es inyectiva porque aquí es abierto, ¿no? Abierto y abierto. La función es inyectiva. Es 1 a 1. Una forma de verificar que la función es inyectiva gráficamente es tomando líneas horizontales. Cualquier línea horizontal debe cortar a la gráfica en un solo punto. Y eso es lo que sucede. Si yo siempre trazo líneas horizontales, corta la gráfica en un único punto. Entonces, con eso garantizo que la función es inyectiva, ¿no? Bueno, también lo puede hacer con la definición. Toma dos puntos, x1 y x2, en este caso mayores a 0, y comprueba que x1 es igual a x2, ¿no? Si son mayores a 0 nos da x. Y son iguales, ¿no? Lo mismo con x menos 3. Y a 0 le corresponde menos 1. O sea, es una función inyectiva, pero claramente vemos que no es continua, ¿no? Es discontinua. En el punto 0, ¿no? Entonces, podríamos decir así, f es continua en R.
Pero perdón, F es inyectiva, en R, ¿no? F es inyectiva en R. Pero F no es continua en el 0. Hay un punto de discontinuidad. ¿De acuerdo? Bueno, quedó como otro ejemplo. Vamos al punto C. A ver, en el caso de C, en este caso, ¿en qué puntos la función es continua? Resulta continua. ¿Y por qué? Jóvenes, a ver, analicemos. Profesor, ese sería como la B. Al final la función sería discontinua en x igual a 2, a pesar de que la segunda parte cumple, pero la primera no va a cumplir la parte de la segunda condición. Sería una función por partes, profesor. Primero sería como una tangente de 45 grados y cuando es en 2 solamente sería un punto y de ahí otra vez abierto y seguiría la otra función así en tangente. Profesor, no se le escucha. Ah, perdón. Les decía, ¿no? El numerador es un polinomio continuo. El denominador es un polinomio continuo. Entonces la función será continua en los puntos diferentes a 2. En todos los puntos diferentes a 2, la función es continua. ¿Por qué? Porque es una combinación de funciones continuas, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Dónde falta analizar si es continua o no continua? En el punto 2. En el punto 2, ahí nos falta analizar, ¿no? Analicemos la continuidad en el punto 2. Vamos a ver qué sucede, ¿no? Lo demás ya analizamos ya. Analicemos
la continuidad en el punto 2. ¿Se dan cuenta que ya hemos analizado casi en la mayoría de los puntos? Nos falta solamente en el punto 2. O sea, cuando es un intervalo, o sea, para menores a 2 y mayores a 2, cuando es un intervalo, utilizamos las propiedades de combinación de funciones continuas, ¿no? Y cuando es en un punto, tenemos que utilizar la definición. ¿Ya? Las tres condiciones de la continuidad. Entonces, aquí es un punto, tenemos que analizar esas tres condiciones. A ver qué sucede. Vamos con la primera condición. Primera condición. La función está definida en 2. ¿Existe f de 2? Sí, Sí existe. Sí existe, profe. 1 sería. Existe, ¿no? Y vale 1. Entonces f de 2 es igual a 1. 2 pertenece al dominio de la función. Está bien definido, ¿no? Determinemos los límites laterales. Tomemos el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda. A ver, vamos a ver qué sucede por la izquierda. Entonces, por la izquierda sería pues valores menores a 2. ¿Qué tramo tomamos? ¿El primero o el segundo? ¿Cuál de las funciones escogemos? Si es menor a 2. ¿La primera o la segunda? ¿Primer tramo o segundo tramo? La primera. primero. El primer tramo, ¿no? Porque es diferente a 2. Si es menor a 2, es diferente a 2. Entonces escogemos el primer tramo. Límite, cuando x tiende a 2, de esa función, ¿no? X al cuadrado menos x menos 2 sobre x menos 2. Recuerdan que hay que evaluar, ¿no? A ver, en el numerador, ¿cuánto resulta? Evaluemos. ¿Cuánto resulta en el numerador? 0. Factorizamos. Pero Y en el 3 saldría. denominador, 0, ¿no? ¿Cómo se llamaba esta forma? indeterminado. Indeterminada, ¿no? Vamos a colocarle, ¿ya? No. La indeterminada. ¿Qué había que hacer para eliminar la indeterminación? Levantar la Factorizar. indeterminada. Factorizar. Factorizar. Levanta la indeterminada. Muy bien, hay que factorizar. Entonces, límite cuando x tiende a 2 y factorizamos, ¿no? Por métodos de factorización como aspa simple. Ah, más 1 X más sería. 1, profe. Más 1, gracias. Entre x menos 2. Se cancela la indeterminación y esto sería límite cuando x tiende a 2 de x más 1. 3 saldría. 3. Se resulta 3. Muy bien. Resulta 3. Entonces, el límite lateral izquierdo sí existe. Veamos qué sucede con el límite lateral derecho. Ahora, si es límite lateral derecho, ¿utilizamos el primer tramo o el segundo tramo? El primero también. El primero también porque es diferente a 2. Pues también hay que utilizar el primer tramo, ¿no? Voy a colocar acá. O sea, para el caso mayor a 2. Para el caso mayor a 2.
Para ir al trabajo, mi mejor opción es InDriver. Aprovecho el viaje y no gasto en estacionamientos ni gasolina. Es más, yo oferto la tarifa de mi viaje. Para mí, InDriver, la Punto mejor F opción. es discontinuo en X igual a 2. Entonces, Muy bien, buena pregunta, ¿no? Buena pregunta. ¿Cómo ponemos en general? Recuerde que la continuidad está definida en un punto. La continuidad se define en un punto. Entonces, yo tendría que decir f es continua en todos los puntos diferentes a 2 y no continua en el punto 2. O sea, por separado, ¿no? ¿F es continua en 3? Sí. ¿F es continua en 3.1? Sí. ¿F es continua en cada punto que sea diferente a 2? ¿F es continua en 2? No. F no es continua en 2. ok, profe. Ok. Entonces, la continuidad se analiza en cada punto. Pero cuando tenemos intervalos, ahí podemos aprovechar las propiedades que hemos mencionado cuando hablamos de intervalos. Intervalos, analizamos la combinación de funciones. Suma de funciones continuas es una función continua, dentro de su dominio, ¿no? Resta de funciones continuas, multiplicación de funciones continuas, resulta una función continua. División de funciones continuas también es una función continua dentro de su dominio. Por ejemplo, aquí en nuestro caso, el numerador es una función continua, es un polinomio cuadrático, es continuo. X menos 2 es una función lineal, es continua. Por lo tanto, la división de funciones continuas es continua en todos los puntos de su dominio, o sea, en todos los puntos diferentes a 2. Ya resulta una combinación de funciones continuas. ¿Dónde podría existir una discontinuidad? Donde hay cambio de tramo, porque ahí tenemos un punto nada más. Ahí no podemos tomar la función constante. Mucho cuidado ahí, ¿no?